verdad que nunca nos había pasado, pero siempre, como dice José acá, siempre hay una primera vez para todo. Así que, bueno, estaba justo comentando sobre la importancia del observatorio. Creemos que es un espacio para poder hacer esta pausa en nuestra vida cotidiana y poder repensarnos en nuestro andar, ¿no? Y agradeciéndole sobre todo a las organizaciones que nos acompañan en este foro, Fundación Irradia, hoy nos acompaña Laura, Techo, que es un aliado desde hace muchos años, de Fundación León, y que tiene una presencia no solamente a nivel provincial, sino en todo el país y en toda Latinoamérica. Y hoy tengo el gusto que nos acompañe Marcia García, que es la directora de Techo Tucumán. Muchas gracias, Marcia, por estar. Y ACRI, que es una organización que también nos acompaña y que venimos trabajando conjuntamente desde hace muchos años. Trabajan en diferentes provincias del norte argentino, y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Martina Bismara, que es la codirectora de ACRI. Así que bueno, no quiero seguir hablando porque en realidad tenemos muchísimas cosas interesantes para hablar hoy, y quiero presentar a nuestro primer panelista, que es Julio Picabea. Julio es abogado, magíster en políticas públicas por la Universidad Austral y maestrando en relaciones internacionales por la misma universidad. La verdad que es un gusto tener a Julio dentro de nuestro consejo directivo, y que, bueno, que se sume sobre todo en el acompañamiento del Observatorio de la Pobreza. Así que, Julio, todo tuyo. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Después del pequeño incidente, vamos a comenzar. Voy a apagar la pantalla y voy a apagar mi cámara y voy a intentar compartir pantalla. Bueno, como decía Diego, mi nombre es Julio Picabea. Yo soy coordinador del Observatorio de la Pobreza de Fundación León. Esta es una idea que hemos pensado hace algún tiempo, que hemos comenzado a trabajar ya hace algunos meses, y desde la cual buscamos aportar al fortalecimiento de las capacidades estatales, generando conocimientos, herramientas y datos que les permitan a nuestros tomadores de decisión en sus diferentes niveles de gobierno poder abordar de manera más eficaz la problemática de la pobreza. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no extenderme mucho y respetar los tiempos que estaban previstos. La idea es que a través de esta presentación ustedes puedan llevarse algunas ideas y conceptos en relación de lo que es la pobreza multidimensional, como decía Diego al principio, y al final les voy a mostrar algunos números acerca de la pobreza en Tucumán. Lo primero y lo más importante siempre es poder conceptualizar lo que significa pobreza, tener un concepto de pobreza. En ese sentido, la pobreza se define como la falta de capacidades de una persona para poder generar sus propios medios de sostenibilidad y progreso. Yo aquí hago hincapié en la expresión falta de capacidades porque la capacidad de una persona para poder generar sus propios medios de sostenibilidad y progreso está determinada tanto por dimensiones monetarias como por dimensiones no monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado es importante que la persona tenga un ingreso mínimo que le permita poder satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, pero así también es importante que pueda gozar del acceso a ciertos derechos sociales básicos o indispensables que hacen a la calidad de vida de una persona. Por ejemplo, acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, etc. Entonces, tanto la dimensión monetaria como las dimensiones no monetarias son importantes para tener una noción más certera de lo que significa la pobreza. En ese sentido, hay dos formas o metodologías para medir y estudiar la pobreza. Una metodología es justamente la que contempla la dimensión monetaria únicamente, o el método del ingreso, que es la metodología que utiliza el INDEC, en virtud de la cual se establece un umbral de ingreso mínimo. Hay un micrófono abierto. Sí, disculpen, interrumpimos al ponente.
Por favor, podemos pedir que cierren los micrófonos. Podemos pedir que cierren los micrófonos, les agradecemos. Bueno, ahí puedo continuar. Existen entonces dos formas de medir la pobreza, como les comentaba. Una es tomando únicamente la dimensión monetaria, es decir, el ingreso de la persona. Este se denomina método del ingreso o línea de la pobreza, y es a partir de la cual se establece un umbral de ingreso mínimo, y si la persona supera ese umbral de ingreso mínimo se considera que no es pobre, y si no lo supera se considera que es una persona pobre. Es el método que utiliza el INDEC. El INDEC establece dos umbrales de ingreso mínimo, uno para la pobreza y uno para la indigencia, como ya se los voy a explicar a continuación. Y la otra metodología para estudiar y para medir la pobreza es la que no únicamente contempla la dimensión monetaria, sino que también tiene en cuenta las dimensiones no monetarias, como yo les comentaba al principio, que son el acceso a la educación, por ejemplo, a la salud, a un medio ambiente sano, entre otras cuestiones, y que se denomina el método de la pobreza multidimensional, porque no solamente contempla la dimensión monetaria, sino que abarca otras dimensiones no monetarias de la pobreza. Esta metodología es la que utiliza en Argentina el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, para trabajar y medir la pobreza, y que, como yo les comentaba al principio, nos permite tener una noción un poco más certera y más profunda de la incidencia de la pobreza en nuestra sociedad. Entonces, el INDEC utiliza el método del ingreso o la línea de pobreza y establece dos umbrales de ingresos. Uno es a partir de la canasta básica total, es decir, que todas las personas que no reúnen el ingreso mínimo para poder acceder a la canasta básica total, que es una canasta compuesta por alimentos indispensables para el normal desenvolvimiento de la persona, como así también implica o contempla ciertas necesidades no alimentarias básicas, y que hoy en Tucumán, para una familia tipo de 2 adultos y 2 menores, está en aproximadamente 38.000 pesos. Todas las personas que no puedan acceder a la canasta básica total se consideran pobres. Y para la indigencia establece como umbral de ingreso mínimo la canasta básica alimentaria, que únicamente contempla las necesidades alimentarias indispensables en relación a la cantidad de proteínas y calorías que debe consumir una persona para tener un normal desenvolvimiento. Y aquellas personas que no superen o no puedan acceder a la canasta básica alimentaria se consideran indigentes. Hoy en Tucumán, la canasta básica alimentaria está para una familia tipo de 2 adultos y 2 menores en 16.000 pesos. Y el otro método, que es el método de la pobreza multidimensional que les comentaba al principio, es el que utiliza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y que contempla tanto la dimensión monetaria como también las dimensiones no monetarias, que consisten en la posibilidad de acceder o de gozar de ciertos derechos sociales básicos e indispensables. En ese sentido, las dimensiones no monetarias que utiliza, por ejemplo, en este caso, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, son 6. Acceso a la salud y a la alimentación, servicios e infraestructura, vivienda digna, un medio ambiente sano, educación, empleo y seguridad social. Es decir que, para el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, una persona se encontrará en una situación de pobreza cuando no solamente no pueda alcanzar el ingreso mínimo e indispensable para acceder a la canasta básica total o a la canasta básica alimentaria, sino también cuando presente vulnerabilidades o carencias en el acceso a ciertos derechos sociales básicos. Y este es un cuadro muy interesante que utiliza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y que se los voy a explicar, donde divide a la pobreza en diferentes categorías, podría decirse. Todas las personas que están en el cuadrante superior derecho son personas que no se encuentran en una situación de pobreza, ya que acceden o gozan de un ingreso mínimo para poder satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, y no presentan carencias en el goce de los derechos sociales básicos
que eran los que les mostraba hace un rato. Las personas que se encuentran en el cuadrante inferior derecho son aquellas personas que no llegan al ingreso mínimo para acceder a la canasta básica total o a la canasta básica alimentaria, y que no presentan carencias en el goce de ciertos derechos sociales básicos. Es decir, gozan de los derechos sociales indispensables, tienen educación, tienen acceso a la salud, a una vivienda digna, a infraestructura, etc. Pero no se encuentran gozando del ingreso mínimo para acceder a satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. A esto podría llamársele, a este grupo, podríamos llamarles los pobres coyunturales, porque son aquellos que, por una determinada situación particular o ajena a ellos, como la coyuntura económica, se han quedado sin empleo, por ejemplo. Entonces no gozan de un ingreso, pero no presentan carencias en el goce de los derechos sociales básicos. En el cuadrante superior izquierdo se encuentran aquellas personas que alcanzan el ingreso mínimo, pero presentan alguna vulnerabilidad en el goce de derechos sociales básicos. Y en el cuadrante inferior izquierdo, este es el cuadrante más complicado, se encuentran aquellas personas que no llegan al ingreso mínimo y que presentan déficit en el acceso o goce de derechos sociales básicos. En el caso de que se encuentren, el cuadrante inferior izquierdo está dividido en dos, uno que refiere a la pobreza estructural y uno a la pobreza multidimensional no estructural. En caso de que se encuentren en el de pobreza multidimensional no estructural, son personas que, como les decía recién, no alcanzan el ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, y a su vez presentan carencias en el goce de uno o dos derechos sociales básicos. Por ejemplo, no tienen acceso a la educación y carecen de una vivienda digna. Cuando presentan 3 o más carencias en el acceso a derechos sociales básicos, se considera que son pobres estructurales. La pobreza estructural es el núcleo duro de la pobreza. Es la pobreza más difícil de combatir porque es la que se reproduce intergeneracionalmente. Generalmente son familias pobres, abuelo pobre, padre pobre e hijo pobre, donde no gozan ni tienen el capital humano suficiente como para poder superar la situación de pobreza y por lo tanto necesitan un gran acompañamiento del Estado en materia de política pública para poder superar la situación. Es decir, independientemente de que haya una coyuntura favorable en términos económicos, estas personas no pueden superar la situación de pobreza porque carecen de capital humano y de capacidades cognitivas necesarias para poder integrarse al sistema laboral. Entonces, en ese sector, que es el núcleo más duro de la pobreza, y que en Argentina, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, están aproximadamente un 20%, ahí es donde se necesita un verdadero acompañamiento del Estado, sostenido en el tiempo, lógicamente, en materia de política pública, para poder, a través de obra pública, vivienda, infraestructura, asistencia social, acceso a la educación y transferencias monetarias, poder hacer que estas personas, fundamentalmente quienes se encuentran en la primera infancia, puedan salir de esa situación. Pero voy a finalizar y para no extenderme mucho más, voy a mostrarles algunos números. De acuerdo a un estudio realizado hace poco tiempo por la ONG Oxfam, que es una ONG internacional que trabaja temas de pobreza, se estima que después de la pandemia habrá entre 400 y 600 millones de nuevos pobres en el mundo. Se estima también que en América Latina podría haber hasta 52 millones de nuevos pobres, que la economía latinoamericana se contraería un 9,4%. Según un informe de UNICEF Argentina de hace unos meses, un mes aproximadamente, 60% de los niños en Argentina son pobres. Y según el informe del INDEC del segundo semestre de 2019, es decir, del año pasado, en Argentina actualmente hay un 35,5% de personas en situación de pobreza y de ese universo 8% viven en situación de indigencia. En Tucumán, según el primer informe que hicimos desde el observatorio y que está basado en datos del INDEC, un 37,3% de las personas viven en situación de pobreza y de ese universo 6,8% son indigentes.
El valor de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria en Tucumán, estos son datos de julio, es decir, de hace un mes atrás, un mes y medio. Para una familia tipo, la canasta básica alimentaria estaba en 16.577 pesos y la canasta básica total en 38.295 pesos. La pobreza ha evolucionado en Tucumán, prácticamente se ha duplicado desde el segundo semestre de 2017 al segundo semestre de 2019. En el segundo semestre de 2017 teníamos un 21,8% de personas en situación de pobreza, y en el segundo semestre de 2019 teníamos un 37,3%, y la indigencia más o menos ha mantenido una tendencia similar. En el segundo semestre de 2017 teníamos 3,1% de personas en situación de indigencia, y 6,8% de personas teníamos en el segundo semestre de 2019. Todavía no está el informe del INDEC referido al primer semestre 2020. Según datos de consultoras privadas, estaría en 40-42% la pobreza para el primer semestre de 2020. Y bueno, lo más alarmante, como les mostraba recién, es que aproximadamente un 60% de los niños en Argentina viven en situación de pobreza. Se estima que el 50% de la pobreza estructural representa o refiere a niños menores de 15 años, y si no nos ponemos a trabajar para poder sacar a estos niños de la situación de pobreza a través de acompañamiento del Estado, a través de un serio acompañamiento del Estado en materia de política pública, va a ser muy difícil poder salir de esta situación grave que atraviesa Argentina. Les recomiendo un paper muy interesante que elaboró CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Este paper lo hizo Gala Díaz Landú, que es una especialista en temas de pobreza, y trata muy bien el tema de la primera infancia y de la necesidad de que el Estado se comprometa con políticas públicas sostenidas en el tiempo para poder sacar a los niños de la pobreza, y que esos niños que van a constituir nuestra próxima sociedad dentro de 15 años puedan integrarse al sistema laboral, trabajar y aportar al financiamiento del Estado, y así tener una sociedad más equilibrada y con menos pobreza. Así termino y le paso la palabra al siguiente expositor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Quiero darle la palabra al siguiente expositor, como para dejar después un espacio que sé que algunas de las organizaciones van a estar, hablando y haciendo preguntas y exponiendo algunas cosas importantes, así que me parece que podemos seguir directamente con el siguiente panelista. En esta ocasión es Laura Donati. Laura es directora de programas de Fundación Irradia, socióloga, con estudios de posgrado en temas de educación y comunicación. Laura, un gusto tenerte con nosotros hoy. ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Fundación León, un gran aliado nuestro desde Irradia. Quisiera compartir pantalla, si me dan un segundo. Ya enseguida... a ver. Pido un minuto. Ahí vamos. Bien. Bueno, me quedé un poco con los números que recién mencionó Julio. Estoy tratando de digerir toda esa información. Me presento, mi nombre es Laura Donati, como dijo Diego. Yo formo parte, soy coordinadora operativa de programática de Fundación Irradia. Para quienes no nos conocen, brevemente les hago una introducción. Fundación Irradia es una organización de la sociedad civil que tiene sede en Argentina, en Colombia y en Uruguay, donde promovemos procesos participativos en comunidades para generar cambios colaborativos que transformen la realidad de esa comunidad. Tenemos diferentes líneas de trabajo
las usinas de participación, que son espacios de intercambio, de encuentro que acompañamos, donde las personas, las organizaciones de la comunidad se repiensan, identifican sus problemáticas y definen líneas de trabajo para poder solucionarlas. Hay un portal de participación ciudadana, que es una plataforma abierta donde diferentes comunidades pueden interactuar, donde se comparten buenas prácticas y donde incluso hay una autoevaluación que una persona de una comunidad puede acercarse y mediante una serie de preguntas poder tener una primera aproximación a cuán participativa es la comunidad en la que está inserta. Hay una línea de fortalecimiento a líderes comunitarios, a personas que quieren cambiar cosas en sus comunidades, y tenemos una gran caja de herramientas que son instrumentos que nos ayudan a instalar prácticas participativas en los grupos y en las comunidades. En esta caja de herramientas está el semáforo, que es un autodiagnóstico de participación comunitaria, que es el que queríamos compartir hoy, que está muy alineado al concepto de pobreza multidimensional. Lo que quisiera es compartir un audio de 1 minuto. A ver, díganme si escuchan el audio del video, si no, está traducido también, así que lo pueden leer de última instancia. Bueno, ¿se escuchó o no se escuchó finalmente? No se escuchó, pero se pudo leer. Pudieron leerlo, bueno, bien. Está bien. Bueno, ¿por qué digo que esta herramienta de autodiagnóstico para el desarrollo comunitario está alineado con el concepto de pobreza multidimensional? Surge justamente en el marco de este debate que se da cuando comenzó a instalarse alrededor de los 90 más o menos, esta necesidad de incorporar nuevas dimensiones en la medición de pobreza, mediciones que no sean estrictamente en términos económicos de ingresos, digamos, sino más vinculadas al acceso a derechos como la salud, la educación, la vivienda, como mencionaba Julio. Este debate surge de la academia y de organismos internacionales que van desarrollando distintas métricas, ¿sí?, para avanzar, pero también en forma paralela, desde la práctica, desde el terreno, se empiezan a escuchar otras voces y otras experiencias de organizaciones que van tomando esta tendencia. Fundación Paraguaya, que es una organización muy importante, una organización social muy importante en Paraguay, que otorga microcréditos, empieza a advertir que aunque mejore la calidad o mejore el nivel socioeconómico familiar de las familias a las cuales se le brindan los créditos, eso no se traduce en una mejora de la calidad de vida de esa misma familia. Entonces empiezan a darse cuenta que era necesario empezar a trabajar otras dimensiones más allá de la estrictamente económica, y así surge esta herramienta que se va conformando en la práctica con sus clientes, digamos, de microcréditos,
que es una herramienta justamente de autodiagnóstico para el desarrollo. Nosotros desde Irradia la tomamos hace 3 años, somos quienes las estamos implementando aquí en Argentina. Hay muchísimos países en Europa, en Sudáfrica, que la están llevando adelante, y bueno, la hemos adaptado un poco en estos años a la realidad local. ¿Qué es el autodiagnóstico para el desarrollo comunitario? Es una métrica y una metodología de medición de la pobreza multidimensional con un soporte fuerte en la tecnología. Es decir, se puede realizar desde un teléfono celular, desde una tablet, desde diferentes dispositivos. Promueve el autodiagnóstico familiar y comunitario, en tanto visibiliza al interior de la familia y al interior de la comunidad aquellas fortalezas que nosotros les decimos verdes, que tiene esa comunidad o esa familia, y aquellas cuestiones a mejorar que de repente se encuentran en un rojo o en un amarillo. Es una herramienta también que le brinda un diagnóstico participativo a las organizaciones sociales. Nosotros nos gusta decir que es una herramienta de escucha social, porque es una herramienta que nos permite entender qué es lo que pasa en esa comunidad, cuáles son los problemas más acuciantes, pero también incorporar a la comunidad en dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? No quedarnos solamente con ese diagnóstico, sino que parte también desde la comunidad la posible respuesta a estas situaciones. Entonces, es un formulario brevemente que se genera online, tiene 38 indicadores, originalmente eran 50, pero bueno, a ver, esto surgió en un contexto rural en Paraguay, y nosotros en la medida en que fuimos implementándolo aquí en Argentina, en contextos urbanos, periurbanos, rurales, nos fuimos dando cuenta que no todos los indicadores eran adaptables, y además tuvimos como el feedback de todas las organizaciones, así que finalmente lo recortamos a 38 indicadores, que están divididos en 6 dimensiones, que son ingresos y empleo, salud y medio ambiente, vivienda e infraestructura, educación y cultura, organización y participación, y desarrollo personal. La medición de cada indicador se da en 3 niveles, en rojo, amarillo y verde. Esto que mencionaba recién, el rojo son las problemáticas más graves, el verde se supone que son las fortalezas de esa familia, de esa comunidad, bueno, y el amarillo son también cuestiones quizás a mejorar que se encuentran en el medio. Y cada indicador está acompañado de una imagen que lo vaya a representar, porque también originalmente se pensó en poder aplicarlo en poblaciones donde haya personas con dificultades para la lectoescritura. Esto es un ejemplo, simplemente para dar cuenta, de un indicador que es agua para el consumo humano, sobre una dimensión que responde a una dimensión, es uno de los 10 indicadores de la dimensión de salud y medio ambiente. Este indicador mide justamente el acceso al agua y la calidad del agua. Van a ver que están los 3 colores. Desde lo metodológico nosotros quizás no aconsejamos seguir tanto el semáforo, sino quizás pensar en un degradé, porque muchas veces el rojo genera algunos sesgos. Puede haber cuestiones que no quieren reconocerse como tal, y el rojo no todo el mundo quiere ubicarse en un rojo, ¿no? Entonces eso se tiende a que vaya un amarillo o un verde. Son algunos sesgos de la herramienta, digamos, ¿no? Hay comunidades que quizás tienen temas que son más tabú y que no se hablan, y van generalmente al verde más que al rojo. Pero bueno, eso es una cuestión de análisis que se hace después en la implementación con cada organización y con cada población. Nuevamente, me interesaba como mencionar este indicador porque uno de los criterios que se toman para medir el acceso al agua, por ejemplo, es el tiempo que lleva ir desde buscar el agua hasta llegar al hogar. Esto, como al haber sido pensado en un entorno rural en otro país, requiere necesariamente con cada implementación que nosotros hacemos poder repensar cada indicador y adaptarlo a la realidad local. Quizás hay que pensar en otros criterios, posiblemente en una zona urbana este criterio no pueda tenerse en cuenta, ¿no? Entonces, es una herramienta que, si bien está estructurada y de alguna manera está alineada con varios indicadores al índice de pobreza multidimensional, sí requiere adaptaciones constantes de acuerdo a cada lugar a donde se aplique. Entonces, brevemente quería también comentarles, como para que tengan idea de cómo es las etapas de implementación un poco de la herramienta.
Desde Irradia nosotros tenemos en general reuniones preparatorias con las organizaciones, donde nos acercamos, conocemos de qué se trata la organización, cuáles son los objetivos, por qué quieren implementar la herramienta, con qué población quieren trabajar, si quieren hacer una facilitación que sea individual o quizás más bien grupal. Bueno, el staff también que está involucrado, es una herramienta que es gratuita, pero requiere muchos recursos humanos y recursos en tiempo, digamos, de la organización, y bueno, y confeccionar el cronograma de trabajo, entre otras cosas. Pero sí, es interesante, de repente tenemos organizaciones que les interesa acercarse o conocer a un grupo poblacional. Después hay otras que les interesa validar el diagnóstico que ya tienen, un diagnóstico cualitativo con esa población, o generar una línea base para poder implementar programas, o incluso incorporarla de forma orgánica dentro de sus programas también. Hay diferentes intenciones, digamos, en esto, ¿no? La idea es que nosotros podamos acompañar a ver de qué manera implementarlo de acuerdo al objetivo que tienen. Pero lo que sí nos interesa desde Irradia, como institución, porque tiene que ver con el espíritu de la fundación, es poder que esta herramienta sea una manera de incluir a la comunidad, obviamente en el diagnóstico, pero también en la solución a esos problemas que fueron identificados, ¿sí? Eso es como para nosotros fundamental. Por eso, bueno, después de una definición de la planificación y para poder implementar la herramienta, se da la autoencuesta en terreno, que es la primera medición. Luego el procesamiento de datos y análisis de resultados, que es muy, muy simple, porque hemos migrado a una tecnología muy simple, que es un Google Form, que automáticamente uno tiene los resultados, con un Excel y con el cruce de variables enseguida se pueden analizar. Y hay una cuarta instancia, que es lo que yo decía que para nosotros es importante y que no todas las organizaciones la pueden hacer, no están en condiciones de hacerla, que es la devolución de estos resultados a la comunidad y generar un plan de acción, porque nos parece importante esta devolución. Es una manera de validar estos resultados, o sea, es una encuesta que es altamente subjetiva, como venimos diciendo, entonces es una manera de poder compartirla con la comunidad y que se generen ciertas conversaciones o se instalen otras conversaciones que quizás no se venían dando en esa comunidad, ¿no? Y una vez que está como esta devolución, la idea es poder incorporar también, aprovechar esa instancia para pensar algún plan de acción, programas, propuestas, iniciativas que den respuestas a esas problemáticas identificadas. Esto va a tener que ver un poco con las prioridades que tiene la organización, con las habilidades, las posibilidades que tenga de hacerlo, y también, ¿por qué no?, en las posibilidades de generar sinergia con otras organizaciones. Es un terreno muy fértil para eso, hay problemáticas que exceden quizás el objeto o las posibilidades de la propia organización, pero siempre hay actores que pueden trabajar esas temáticas específicas o mismo generar sinergias con otros actores dentro de la misma comunidad, con otras organizaciones. Eso es como sumamente valioso. Así que bueno, una vez que se define un poco un plan de acción, se ejecuta, y algunas organizaciones incluso han hecho una segunda medición con esta misma herramienta para poder testear si hubo algún cambio en estas dimensiones. Eso es un poco digamos, el recorrido que hacemos con la herramienta, pero sí, bueno, nos interesaba también como remarcar que por el carácter que tiene de autodiagnóstico, esto permite, más allá de que una organización puede implementar o generar iniciativas para dar respuesta a esto, que las propias familias, que a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario puedan establecer las prioridades sobre las cuales quieren trabajar. Y esto es como muy importante también en las organizaciones que tienen un programa de acompañamiento familiar para poder acompañar ese trabajo, ¿no? Es como muy ordenador con el trabajo de estas organizaciones. Hasta el momento hemos trabajado con 38 organizaciones en Argentina, en las provincias de Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en una en Uruguay y 2 organizaciones en Colombia, con modelos de implementación totalmente distintas, desde el trabajo con organizaciones sociales, con 1 o 2 organizaciones, después con organizaciones sociales que trabajan en un mismo territorio, que en una misma comunidad, que se han unido para poder tener un diagnóstico de esa comunidad y acercarse un poco más, y también con otras organizaciones que quizás estaban ancladas en programas públicos y con programas de acompañamiento a su vez, y que esto les ha dado como un input como para poder fortalecer ese trabajo. Esto
estoy hablando específicamente del Plan Nacional de Protección Social en Chaco, hemos trabajado y en otra provincia también, con organizaciones que estaban ancladas en ese plan y fortaleciendo como ese trabajo de acompañamiento familiar. Facilitamos a 1.780 personas las encuestas, y lo que también me importaba como remarcar es que más allá de la estructura que tiene esta evaluación, que nuevamente tiene digamos, aristas más blandas y es como muy integral en ese sentido, ¿no? Por la alineación que tiene con la pobreza, con el concepto de pobreza multidimensional. Sí hay muchas posibilidades de suavizar, de manejar los textos, las imágenes también las hemos reformulado porque eran imágenes que venían importadas del contexto rural de Paraguay, que quizás no eran muy adecuadas, digamos, a la realidad con la que estábamos trabajando. Hemos también recortado indicadores, e incluso se pueden sumar otros indicadores en el caso de que organizaciones que les interesa lo pueden hacer. También se ha modificado la tecnología y ahí, bueno, y estamos en constante adaptación a las realidades con las que estamos trabajando cada vez que se decide implementar esta herramienta. Así que bueno, simplemente mencionar la fundación, ahí está mi mail y la web de la fundación, cualquier duda que tengan o que quieran compartir con respecto a la herramienta o lo que hacemos. Ya doy por terminada la presentación, espero no haberme excedido mucho con el tiempo. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el siguiente panelista, Federico Díaz Marino. Federico es psicólogo y es el director de programas de Fundación León. Federico, te damos la palabra. Gracias, Diego. Bueno, ahí comparto pantalla antes de iniciar. ¿Están viendo bien, no? ¿Ampliada? Ahí sí, veo a Laura. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, lo que yo voy a hacer en esta breve presentación es tomar algo de lo que ha dicho Julio y Laura y ya pensarlo en el terreno y en lo operativo. Bueno, yo como director de desarrollo institucional del programa de León también me parece interesante poder transmitirle un poco de la experiencia ya en terreno, ¿no? De lo que habló Julio a partir del concepto de pobreza multidimensional y también de lo que habló Laura a partir de la herramienta que nosotros hemos venido aplicando. La verdad que este espacio del foro me parece que abre muchos interrogantes y está buenísimo, como decía Diego, parar para repensar la práctica cotidiana y lo que viene pasando, más en estos tiempos y en estos contextos tan complejos, ¿no? Bueno, me parece importante empezar por la herramienta. Lo que yo les quiero contar es cómo hemos podido implementar una herramienta en alianza con Fundación Irradia para obtener datos más locales y puntualmente de nuestro territorio y entender el concepto de la pobreza que había hablado Julio anteriormente. La pregunta ¿qué medimos? Me parece que nos lleva a pensar esto de que queríamos tomar los parámetros de la pobreza y pensar cómo nosotros en nuestro territorio estábamos percibiendo la pobreza. Pero arriba también indico la multidimensionalidad de la herramienta, que es algo que quería iniciar con esta idea y también voy a concluir con la misma idea. ¿Desde dónde la vamos a utilizar esta herramienta? ¿Para qué nos va a servir? Y qué efectos también va a generar, tiene que ver con una multidimensión y con diferentes áreas que quiero abordar. Aquí he puesto una breve línea del tiempo en donde trato de transmitir un poco lo que ha sido aplicar la herramienta para poder recoger estos datos, ¿no? En principio las alianzas me parece sumamente importante, en este sentido lo que contaba Laura de la herramienta. Acá ven muchos compañeros de otras organizaciones, universidades, etcétera. Me parece, bueno, fundamental que en estos tiempos nada podemos hacer solos, sin esas alianzas, sin buscar otras coorganizaciones para pensar el territorio imposible. Entonces creo que el primer paso es poder
entender que para problemas complejos necesitamos un trabajo complejo y en red, ¿no? Luego la transferencia metodológica, y Laura ha mostrado muy bien todo lo que implica tomar una herramienta de otra organización y llevarla a la práctica, ¿no? Después la aplicación, la toma de datos, la verdad que no es nada sencillo. Llegar al hogar y a cada familia y tomar los datos y trabajar algunas preguntas que tienen que ver con la pobreza, tiene que ver mucho con la intimidad de cada hogar, tiene que ver con el secreto y la intimidad de los datos también, y el abordaje, ¿no? Con cada familia particularmente de esta herramienta. La verdad es que la aplicación de los datos a nosotros nos ha llevado 2 meses y medio, se ha realizado en pandemia, cuestión no menor, de manera virtual, teniendo en cuenta también la conectividad y la presencia de dispositivos móviles en cada hogar de manera escasa, ¿no? La verdad que ha sido todo un desafío. En un primer momento nos hemos cuestionado si iba a ser una posibilidad y si era real llevar a cabo esta aplicación. En nuestra planificación estaba, pero no estaba la pandemia en la planificación. Nos hemos animado a migrar la herramienta a lo virtual 100% y a poder llegar al hogar de manera virtual. La verdad es que lo hemos logrado. Obviamente la conectividad ha sido una cuestión difícil, pero bueno, hemos podido ingresar a cada hogar. Como había dicho Laura, son 38 indicadores. Generalmente la toma de la encuesta se hicieron en 2 entrevistas, debido al tiempo que llevaba a aplicarlo. Después, una parte fundamental que me parece el análisis de esos datos. La verdad que cuando uno genera datos me parece que es un terreno totalmente sensible. La gran pregunta es qué hacemos con esos datos, ¿no? ¿Para qué los generamos? ¿Para qué los queremos tener? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y por otro lado, la devolución. La devolución me parece fundamental, entender que así como hablamos de la multidimensionalidad de la herramienta, va para muchos sectores, ¿no? Para transmitirlo a la sociedad y saber qué hacemos, para transmitirlo a donantes que nos puedan financiar programas para esta causa, y también a los beneficiarios, ¿no? A quienes nos han dado los datos. Me parece fundamental, una cuestión ética, y lo he nombrado Laura, y creo que es algo que de la herramienta rescato mucho. Lo vuelve partícipe en todo el proceso a la familia de la toma de estos datos, ¿no? Desde el inicio, esto que decía Laura, que es una herramienta muy subjetiva, donde se plantea hasta una autoevaluación, ¿no? En donde tienen que volverse para adentro para poder contestar nuestras preguntas, hasta la devolución misma, ¿no? Ellos tienen derecho después a que nos acerquemos y le digamos: estos son los datos que nosotros hemos obtenido a partir de todas las preguntas que te hemos hecho, ¿no? Y por último, ¿qué vamos a hacer después de esa devolución, no? Ya nos planteamos con nuestros equipos y preguntarle los moviliza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, este ha sido un poco el recorrido que hemos hecho con la herramienta. La verdad que esto nos ha llevado más de 4 o 5 meses en total. Y también destacar, ¿no?, el compromiso de los hogares que nos han colaborado y también del equipo que ha sabido adaptarse a esto, ¿no? Lo hemos aplicado en 245 hogares de la provincia de Tucumán. Es una muestra de todos los programas que nosotros tenemos. Por esta cuestión que yo les decía de la conectividad, no hemos podido llegar a toda la población con la cual hoy estamos trabajando, que es aproximadamente entre 800 y 1000 hogares, ¿no? Y lo hemos aplicado en los barrios y asentamientos donde nosotros estamos, que principalmente estamos en San Miguel, en todo lo que es el cordón periurbano de Gran San Miguel, es decir, en varios barrios que rodean lo que es la capital y Yerba Buena, y también en algunas localidades del interior, como ser Burruyacu, Bellavista. ¿En dónde hemos aplicado esta herramienta? En algunos de los programas que nosotros tenemos. Uno es Aprendiendo en Casa Hippie. Acompañamos a padres para que sean sus tutores de sus propios hijos, de 2, 3 y 4 años, en esos primeros pasos de una educación no formal. El programa Futuros Egresados y Beca Universitaria, en donde acompañamos a adolescentes y jóvenes para que puedan concluir la secundaria o que puedan tener el gran desafío de iniciar y concluir una carrera universitaria, que realmente son la primera generación de su familia. En un programa que tenemos de entrenamiento laboral para personas con discapacidad, en un programa de entrega de elementos ortopédicos que tenemos también para personas con discapacidad, en el grupo de apoyo para familiares con personas
de personas con Alzheimer, en talleres de Neurogym y en Grameen, que es un programa de microcrédito para mujeres que no pueden acceder al sistema financiero formal. Es en estos programas donde nosotros hemos aplicado la herramienta. Me parecía muy importante poder contarles qué programas eran, porque cada programa tiene un enfoque y una realidad totalmente diferente, una vulnerabilidad totalmente diferente, y también hemos podido hacer una lectura integral de lo que nosotros siempre decimos del abordaje integral que hacemos, que es poder integrar el ciclo total y evolutivo de una persona, desde un niño de 2, 3 y 4 años, hasta adultos mayores, pasando por adolescentes, por jóvenes, por personas con discapacidad y por mujeres. A veces nosotros hacemos diferentes cortes y lecturas de nuestro programa. Uno son los colectivos vulnerables, y bueno, creo que los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños y las mujeres, claro que son colectivos vulnerables, ¿no? También me gustaría hacer un paréntesis de algo que ha abordado Julio, el concepto de vulnerabilidad y pobreza, y ya voy introduciendo un poco el tema de también que aborda la herramienta, ¿no? Cómo pensar la pobreza y la vulnerabilidad. Nosotros a veces decimos que trabajamos con personas y poblaciones en contexto de pobreza y también en contexto de vulnerabilidad. Porque no siempre la pobreza se va a entender directamente, se va a relacionar directamente con la vulnerabilidad o la vulnerabilidad con la pobreza. Bueno, una vez aplicada la herramienta, lo que nosotros hemos obtenido por dispositivo del programa y por una lectura general es lo que yo digo una foto, que es esta. ¿Qué nos da el semáforo en términos generales, por dimensiones, como había dicho Laura? Los indicadores con más amarillo y rojo, los indicadores con más verde. Algunas cuestiones con la vivienda, con miembros de la familia si tienen alguna discapacidad, el nivel secundario, etcétera, ¿no? La verdad que la herramienta te da un nivel de análisis y corte de diferentes niveles. Nosotros lo tenemos a la imagen completa de las 245 familias y después tenemos una imagen por programa y también por barrio en donde lo hemos podido aplicar, ¿no? Acá pueden ver el nivel alcanzado, el 47% alcanzó la primaria, solo el 31% la secundaria, un 26%, un 10% no contestó, solo un 5% una educación universitaria y un 4% una educación terciaria. ¿Qué les quería yo mostrar de esto a partir de lo que ha hablado Julio? Es poder pensar esta herramienta desde la multidimensionalidad. Julio ha sido muy claro cuando dice que pensar la pobreza es pensarla desde diferentes multidimensiones o áreas, no es solo abordarla desde un criterio que tiene que ver con un criterio económico, y acá he podido separar lo que nos arroja la herramienta, que es la cifra total, en donde nosotros podemos pensar una pobreza de diferentes dimensiones, y también la pobreza por ingreso. Las cifras son muy diferentes. Nosotros en el análisis global aplicada a estas 245 familias, hemos podido obtener y hemos podido observar que el 57% de las familias se encuentra en una situación fortalecida con respecto a sus derechos. Se encuentra en un color verde. Pero el 43% denota una vulneración en alguno de sus derechos, denota que se encuentra en una situación de pobreza o en una situación de pobreza extrema o indigencia, ¿no? Ese 43 lo vemos entre el 27 y el 16, tanto en amarillo y en rojo. Esto es un concepto de poder pensar la pobreza desde las diferentes dimensiones, ¿no? Pero si nos vamos a pensar solo la pobreza por el ingreso que cada familia dijo tener en la aplicación, nos da que un 43% de la población se encuentra en una situación de pobreza extrema, un 25% en una situación de movilidad social, que nos da un 69% de las familias de estas 245 que se encuentran en una situación compleja o por debajo de la línea de la pobreza. Solo el 30% ha podido contestar en relación a los ingresos que se encuentran en una situación de superación de la pobreza, es decir, que se encuentra con todos sus derechos o situaciones satisfechas, ¿no? Acá ya podemos ver en el territorio, contrastar con nuestra realidad, a partir de estos 245 familias encuestadas en Gran San Miguel de Tucumán y en 2 localidades del interior de la provincia, nuestros datos propios que hemos podido recolectar, y podemos ver una diferencia muy importante
de lo que es pensar una pobreza desde diferentes áreas y entender que no solo se va a limitar a un ingreso, y los datos que tenemos cuando solo vamos a entender la pobreza por el ingreso económico, ¿no? Que lo marcaba Julio. Pensar la pobreza, yo siempre digo, desde todas sus dimensiones, y así como lo abordamos nosotros desde la organización, es poder pensar la pobreza en 5 dimensiones, nos marca esta herramienta, que es pensar en el ingreso y el empleo, que es los primeros datos que yo le decía, si vamos a medir la pobreza solo por el nivel de ingreso, pero tenemos que tener en cuenta salud y medio ambiente, vivienda, infraestructura, educación y cultura, organización y participación y desarrollo personal. Las 38 preguntas que da la herramienta se dividen en estas 5 dimensiones y nos llevan a entender la vulnerabilidad y la pobreza desde la complejidad, ¿no? Por eso también cuando nosotros desde la organización abordamos los programas, vamos pensando también la complejidad del territorio, ¿no? Que no solo se limita una situación de pobreza a poder ganar un sueldo y a decir está por encima de la media de la canasta básica, entonces ya no es pobre, sino a pensar en todas estas pobrezas que nos rodean y que no solo se puede limitar a una cuestión de un ingreso, ¿no? Acá yo también voy a hacer un recorte y un análisis propio. La verdad que podríamos estar hablando horas de todos los datos que hemos obtenido y de todas las dimensiones que podemos pensar, pero yo he logrado dividir como las 2 dimensiones que más rojo nos da y que más verde me arrojaban, en relación también al contraste que yo hago con el territorio que venimos trabajando, ¿no? El área más comprometida, claro, y entendiendo la situación el contexto que se está dando, y corroborándolo también con las estadísticas que venimos trabajando a nivel nacional y provincial, nos da que el área más comprometida, la que sale en rojo, tiene que ver con el ingreso y el empleo. De las 245 familias, 231 familias nos contestaron que no tienen la disponibilidad o la capacidad del ahorro, es decir, que el 90% no dispone de una capacidad para ahorrar, ni se le ocurría, nos contestaban esa opción. Son 216 familias las cuales tampoco presentan una diversificación de sus ingresos, y entre ellas también argumentan que tiene una gran dificultad para generar ingresos 200 familias, ¿no? Me parece importante, algunos de los puntos estos de análisis tienen que ver con las preguntas específicas que nosotros hacemos en la herramienta, ¿no? Y un aspecto que ha salido muy en color verde del semáforo tiene que ver con una dimensión que nos parece muy importante, que es el desarrollo personal, ¿no? El 67% de las familias ha contestado que tiene un grado de satisfacción personal importante en relación a su presente. Y esto tiene que ver con algunos indicadores que se relacionan al proyecto de vida y al desarrollo personal y familiar, ¿no? Esta dimensión a mí me parece muy valiosa. Nosotros desde los programas trabajamos lo que son las habilidades socioemocionales. También siempre discutimos muchísimo en cómo medir, ¿no? La cuestión de la medición en ciencias sociales, bueno, podemos hacer otro foro para eso, pero nos cuesta muchísimo medir cómo se siente alguien, cómo es su autoestima, cuál es el proyecto de vida y cómo se constituye o cómo está en la instancia de construcción de ese proyecto de vida. Esta herramienta nos ha permitido poder levantar algunos datos sobre estas habilidades, ¿no? Trabajamos mucho con la familia y los hogares esto, y bueno, nos ha causado mucha alegría pensar que el 90% de las familias encuestadas no tienen la capacidad para ahorrar, no tiene dificultad para generar ingresos, no tienen diversificación de sus ingresos, y por el otro lado, puede llegar a contestar que su desarrollo personal y familiar está en una instancia buena, que están trabajando en ellos, que tienen una buena autoestima, que han logrado una construcción en donde hoy sienten que tienen habilidades o capacidades para continuar, ¿no? Y para, frente a este desafío de esos rojos, decir, bueno, tenemos algunas cuestiones para pensar en una construcción posible para cambiar esa realidad. Bien. Bueno, nosotros generalmente desde la organización, como decía, trabajamos mucho lo que es el desarrollo personal, porque consideramos la base primordial para empezar a abordar la pobreza multidimensional, ¿no?
¿Qué nos permitió esta herramienta y en realidad qué nos permite pensar lo que es la pobreza multidimensional desde estas 5 dimensiones y desde lo complejo que es pensar las pobrezas, ¿no? En primer lugar, lo que nos permite, yo siempre digo y destaco, es lo multidimensional. Pensar que no hay una única área, pensar que el problema es demasiado complejo, pensar que los abordajes también tienen que ser demasiado complejos, así como los equipos y como los programas, ¿no? Nos da un análisis global y particular de cada familia. Como yo les mostré al principio, todos los datos que hemos generado es una foto del territorio y de esas 245 familias. Pero la herramienta también nos permite tener una foto de la encuesta particular de cada hogar. Entonces, después, a partir de la foto particular, podemos contrastarla en terreno, compartirla con la familia, compartirla con el técnico que viene trabajando en ese programa, y también empezar a estudiar, ¿no? ¿Qué nos ha dado la herramienta, qué nos ha dado estos datos y qué es lo que está ocurriendo en ese terreno? También la herramienta nos permite compararlo con otros instrumentos. Cada beneficiario que entra a nuestros programas, nosotros le implementamos lo que es la ficha Hogar León, que es poder pensar desde el inicio un diagnóstico de la familia, ¿no? Entonces podemos también compararlo con otras herramientas y datos que nosotros tenemos a la herramienta y también complementarlo. La devolución de los datos de los beneficiarios, que yo lo decía, es una de las pocas herramientas que vuelve a la familia participante de la toma de datos, y también desde la devolución se forma una construcción. Porque a partir de esa devolución lo que nosotros podemos hacer es un plan de trabajo individualizado, ¿no? No nos quedamos ahí con qué hacemos con estos datos, sino nos sentamos con la familia en el hogar y pensamos a partir de todas estas dimensiones cómo podemos empezar a construir mejoras desde los programas que tenemos, ¿no? Y por el otro lado, visibilizar los datos a donantes, a la sociedad, para una multiplicidad de cosas, ¿no? Como para este foro, yo siempre digo, para mí lo más importante es generar un interrogante o una pregunta, con eso creo que hemos logrado el objetivo hoy, y empezar a pensar otras cuestiones, y para los donantes, sí, como organización de la sociedad civil nos financiamos gracias al sector privado y a las personas de la sociedad civil, entonces para nosotros es muy importante mostrarle la realidad y después también mostrarle el resultado de nuestros programas, ¿no? La verdad que medir la pobreza multidimensional nos permite tener una fotografía amplia y compleja de lo que es la realidad, y nos va echando luz, ¿no?, de cuál es el camino y la construcción que tenemos que seguir. Bueno, yo les decía que uno de la cantidad de verde que nos aparece tiene que ver con el desarrollo personal de cada familia y de cada hogar, lo que frente a esta compleja situación, y también me quedo pensando con los números que ha hablado Julio, y nosotros trabajamos mucho con infancia, hoy teniendo en cuenta lo que dice UNICEF, que 1 de cada 2 niños es pobre, teniendo en cuenta que los niños deben hacer el futuro, es una situación compleja. Pero frente a este panorama también me parece que es importante poder ver los aspectos positivos y qué tenemos como fortaleza, ¿no? Y una de las fortalezas creo que es ese desarrollo personal que aparece, que es el compromiso, ¿no? Hay una investigadora de la Universidad de Houston que se llama Brené Brown, que habla de un concepto del engagement, que significa que el nivel de compromiso, ¿no? El nivel significativo de compromiso que tienen las personas. De hecho, realiza un libro que habla de la vulnerabilidad, y dice que el compromiso es la dimensión, es la capacidad de tener y de dimensionar la vulnerabilidad de uno en este proceso de autoconstrucción y pensar dónde está, ¿no? Reflexionar. Creo que en ese desarrollo personal nosotros podemos ver que todas las familias tienen un compromiso, que la herramienta esta los hace reflexionar muchísimo y los lleva a repreguntarse un montón de situaciones que tienen que ver con diferentes dimensiones, y que bueno, creo que es el primer paso para lograr una capacidad y para construir cimientos, para abordar las problemáticas que están teniendo, y sobre todo para romper este círculo de pobreza que, como sabemos, es muy estructural y tiene que ver con muchas dimensiones y áreas, ¿no? Yo creo que es el primer paso, que hablar del compromiso y el desarrollo personal también nos lleva a pensar que cada hogar se compromete con un desarrollo comunitario y que va en ese camino de entender que
que el trabajo es en red y que es con otros y que es con su propia comunidad que va a poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que, y siempre digo con los equipos que trabajamos nosotros en la organización y en los programas, estamos en un camino para pensar la complejidad del concepto de la pobreza multidimensional. Creo que este es el lugar y el camino que tenemos que recorrer, y solo desde este paradigma vamos a poder abordar lo que es la utopía de poder erradicar la pobreza en la sociedad, ¿no? Y pongo la utopía entre signos de pregunta. Bueno, lo que he intentado es hacer un breve resumen de lo que ha sido la herramienta y de cómo hemos pensado el abordaje multidimensional, cómo lo pensamos desde los programas, las diferentes y multiplicidades de fotos que podemos sacar de una misma herramienta y análisis. La verdad que es muy complejo. Hemos desarrollado un paper a partir de este análisis que lo pueden ver en la página de la Fundación, en la solapa del observatorio, en donde contamos algunas cuestiones y también desarrollamos las dimensiones que ha evaluado la herramienta. Yo solo he tocado hoy 2 que tienen que ver con el ingreso y el empleo y el desarrollo personal, pero la verdad es que son muchas las dimensiones, así que bueno, también lo van a poder encontrar al paper final en nuestra página web, ¿no? Bueno, les quiero agradecer a todos por participar, por habernos escuchado, y sobre todo por trabajar en conjunto y en red, que como había dicho al principio de la presentación, creo que es con las alianzas y entre todos los sectores público, privado y la sociedad civil, y pensando desde todos los sectores este entramado complejo que es la pobreza, desde la multidimensionalidad, vamos a poder ir generando más interrogantes para luego encontrar algunas respuestas, ¿no? Muchísimas gracias, Fede. Muchas gracias. Bueno, me dice el equipo de comunicación que nos quedan 5 minutitos para hacer preguntas. Si alguien tiene preguntas, porque estamos un poquito demorados con el incidente, pero sí podemos hacer 5 minutitos de preguntas. Así que el que quiere hablar puede hacer su pregunta en el chat o levantar la mano, y aquí el equipo de comunicación le saca el micrófono. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Hola, soy Horacio Duc, aquí de Roque Saspeña, Chaco. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Horacio. No, solo quería saber si está disponible la grabación para poder repasar y ver algunos conceptos que, especialmente por las diapositivas que por ahí pasaron rápido. Y la otra es si podemos tener acceso a las herramientas que presentaron cada uno, que sería útil también por ahí para ver si podemos utilizarlas. Perfecto, gracias Horacio por tu pregunta. La grabación de este foro nosotros lo vamos a subir en el Observatorio de la Pobreza, que es la plataforma de Fundación León. Ahora ahí en el chat vamos a poner la página web. Ahí pueden consultar tanto los informes que hacemos nosotros como las grabaciones de las actividades que organizamos. En cuanto a la herramienta en sí, te recomiendo que te comuniques con Laura, que ahí nos va a pasar su mail, así puedes coordinar con ella para poder trabajar esto. Pero sí, con mucho gusto, y Fundación Irradia siempre está disponible, dispuesta para poder trabajar esto con diferentes organizaciones. Gracias, Horacio. Tenemos tiempo para 2 preguntitas más. Diego. Sí. Edu. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, hola, buenas tardes a todos. No es pregunta, es muy cortito. Contá con USTA, tenemos un convenio en esto lo que hace la red, para tal vez comenzar a generar como un cronograma de relevamiento de la herramienta. Tenemos una alianza con las 19 intendencias, con el grupo de los emprendedores. O sea, considero que podríamos armar luego, entre universidades e instituciones, un cronograma para ir ampliando esta muestra en distintos sectores. Así que bueno, obviamente tal vez el impedimento que tenemos hoy es la pandemia, pero se puede hacer algo como la muestra que trabajaron online. Sin embargo, te invito a que hagamos 2021 con las cátedras,
tenemos cátedra de estadística y también tienen las otras universidades, un recurso humano valioso que podrían realmente encontrar mayor información. Y lo que me queda como pregunta es si este relevamiento tiene un chequeo con algún tipo de información con respecto a los ingresos de los participantes, porque no sé si se chequea realmente a través de DNI o población de grupo familiar el real ingreso que tiene declarado, ¿no? Llámese planes, financiamiento. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu pregunta. Primero que nada, la verdad que es imposible pensar el trabajo de la sociedad civil si no se piensa en red. Entonces, creo que es importantísimo lo que dices y yo no solamente eso, sino que los invito a todos los presentes a pensar en este trabajo conjunto, en este trabajo colaborativo. Creo que es fundamental para poder realmente tener un impacto, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, a mí me gustaría contar que no solamente nosotros estamos usando este instrumento, sino que también usamos diferentes instrumentos que nosotros hemos ido desarrollando, especialmente un informe social de cada hogar, ¿no? Entonces, con este informe nosotros podemos comparar información y también sumar la información que tenemos como para ver si hay alguna diferencia y también como para ir sumando al diagnóstico y al plan personalizado de cada hogar y de cada destinatario de nuestros programas. Así que creo que con estos dos instrumentos, sobre todo, se puede complementar muy bien la información que tenemos. Bien. Diego, solo una intervención para felicitar el trabajo a los expositores. Soy un convencido de que estamos en la era de la colaboración y que tenemos que pensar espacios donde podemos conectar habilidades, talentos, herramientas, y siempre para diseñar políticas públicas basadas en evidencia es importante el dato y saber qué se hace con ese dato, y si la ciudadanía participa, se involucra, como terminaba Federico al final, esto del compromiso propio del ciudadano en involucrarse es muy importante. Bueno, cuenten con la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia para generar algunas instancias de proyectos participativos. Muchísimas gracias, José, y gracias por acompañarnos en esto. Y reitero, creo que el trabajo en red es importantísimo y no solamente es entre organizaciones, sino también con el sector público y el privado. Así que muchísimas gracias por estar. Buenas tardes, Diego. Ahí sumo John desde acá, desde Techo Tucumán. Agradecemos la invitación al espacio y celebramos que se den estos espacios en la sociedad, como vos decías, desde todos los actores, el público, el privado y las organizaciones, poder trabajar en sinergia para realizar un trabajo más efectivo y que realmente lleve un cambio sustancial en los barrios. Así que nada, siempre desde la participación creo que es la base para lograr buenos resultados, así que celebro el compartir estas herramientas y el compartir experiencias del trabajo que pueden fortalecer el trabajo del resto. Perfecto, muchísimas gracias, Marcia de Techo, y la verdad que siempre es un gusto trabajar con ustedes. Aquí me dicen los chicos de comunicación que cierra María Florencia Treglia, que también tenía una pregunta o un comentario, y bueno, con esta preguntita ya cerramos el foro, porque si no me matan acá. Sí, muchas gracias. Yo estoy en Santiago del Estero, trabajamos en prevención de desnutrición infantil nosotros, y también pudimos aplicar la herramienta muy, muy positiva, y coincido con lo que dijeron todos de que están muy buenos estos espacios. Y me encantó de Fundación León, que veo que también tiene mucho trabajo de como investigación, por así decirlo, y Federico recién decía como que bueno, para armar otro espacio incluso para poder debatir estos indicadores por ahí más sensibles. Digo, si se podría generar este espacio o por ahí empezar a pensar en compartirnos cierta metodología. Nosotros tenemos algún tipo de herramienta también en relación a lo que es el grado de riesgo social en lo que ingresa una familia cuando llega a nosotros. Entonces, poder compartirnos esto o pensar en generar nuevas herramientas para poder empezar a medir estos impactos, digo, porque por lo menos lo que yo creo es que conociendo la realidad y, digamos, investigándola, es donde también se pueden encontrar verdaderas soluciones, ¿no?
Entonces, no sé, dejar este espacio o ver si es viable que generemos un nuevo espacio de, no sé si es dentro de la parte del Observatorio de León o cómo, pero estaría buenísimo que se pueda generar. Muchísimas gracias, María Florencia. Y aquí me está pidiendo Juan Carlos Ale, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que también nos quiere decir unas palabritas, así que ya les prometo que ya cerramos con él. Sí, buenas tardes. Agradecerle primero a ustedes, Diego, y bueno, un gusto estar participando de este foro y bueno, al servicio, ¿no? Estoy dejando mi mail en el chat y bueno, algunos los conozco, otros no. Bueno, la idea es que sigamos adelante con la gestión que venimos desarrollando, cada uno de su punto, cada uno de su lugar y en beneficio de la gente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Creo que, bueno, un poco en respuesta a lo que dijo Juan Carlos y Florencia, creo que, a ver, todos estamos pensando lo mismo, que es importante el trabajo en red. Tenemos aquí las representantes de Fundación Irradia, que también nos pueden ayudar a poder conectarnos entre las organizaciones que estamos aplicando esta herramienta y también a las organizaciones que lo quieren hacer y que están dando los primeros pasos. Creo que es importantísimo. Y también a seguir pensando conjuntamente diferentes formas de hacer diagnósticos que están basados en la participación. Porque creo que no puede haber un diagnóstico sin que sea participativo. Esto es fundamental y lo sabemos todas las organizaciones que trabajamos en terreno y que trabajamos hace mucho tiempo con diferentes comunidades. Entonces creo que este concepto lo tenemos y que hay que seguirlo trabajando y seguir trabajando con las diferentes organizaciones que nos rodean. La que les quiero agradecer a todos, son las 7:30 de la noche y no tenemos ni una baja, seguimos teniendo todos los participantes del programa, así que la verdad que muchísimo agradecimiento. Se ve que es un tema que nos interesa mucho y que nos preocupa y que queremos seguir trabajando y quizás más que preocuparnos, nos estamos ocupando de ello, así que creo que eso es importantísimo. Nos ponemos a disposición como Fundación León para poder seguirlo trabajando y bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos llegan acá. La verdad que siempre nos sentimos muy honrados de tenerlos y de ser anfitriones de estos espacios y seguramente nos vamos a estar viendo el mes que viene en un nuevo foro virtual del Observatorio de la Pobreza. Mientras tanto, los invitamos a ponerse en contacto, a mandarnos sus comentarios. Ya varias personas incluso nos mandaron papers e informes que quieren que también publiquemos en Observatorio, lo cual me parece perfecto y lo vamos haciendo. Así que muchísimas gracias a todos los disertantes, a las organizaciones que nos ayudaron, Irradia, Techo, ACDI, que como siempre son impecables, a las diferentes autoridades gubernamentales, tanto de la provincia como de la municipalidad que nos acompañan hoy, a todas las organizaciones. Y bueno, creo que no me queda nada más, así que cerramos. Muchísimas gracias por todo.